Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes 26 de noviembre de 2016 y comienza a esta hora Mirada Financiera. Ha vuelto Alejandro Fernández, gerente de estudios y socio de Géminis. ¿Cómo estás? Aquí Bienvenido estamos. De vuelta, Alejandro. Bien, muchas gracias, Paulina. ¿Cómo va todo? Muy bien. Qué bueno. Tenemos un día en los mercados, Alejandro, bastante positivo. Tenemos buenos indicadores. El cobre cerró una semana bastante buena y el dólar terminó menos de 6.80, pero ahí coqueteando con los 6.80. Sí, ahí es una de las incógnitas que nadie entiende. ¿Qué pasa? ¿Por qué el cobre y el tipo de cambio siguen sin conversar como lo hacían normalmente? Exactamente, porque en general cuando el cobre subía, bajaba el tipo de cambio. Exactamente. Pero ahora eso no pasa. Bueno, yo creo que el mundo está tan globalizado, Alejandro, que hay otras fuerzas que están marcando un poco la línea. Está el factor Trump, está la Reserva Federal, está un montón de herramientas que pueden estar marcando, ¿no es cierto? No me cuadra. ¿No te cuadra? No me que esa cuadra. relación, ¿cómo era lineal? Era una relación lineal. Inversa. Inversamente proporcional, ¿no? Algo así. Así se decía, no sé, en términos económicos a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero inversa. Es una relación inversa. Cuando uno sube, El otro baja. Sí. Y al revés, lo mismo. Vámonos a los mercados mejor. No me voy a entrar mejor porque uno se mete en este bosque lleno de árboles, se pierde y ya me perdí. Nikkei avanzó en un 0,26%, Hang Seng también arriba, un 0,51%, Shanghái también un sólido 0,93%. En Europa, FTSE 100 de Londres un 0,16%, CAC 40 de París un 0,16%, DAX alemán 0,06%, IBEX 35 de España 0,18%, Estados Unidos 0,29%, Dow Jones 0,29%, Standard & Poor's 0,25% y Nasdaq 0,21%. Pero hoy día no está todo cerrado en Estados Unidos. Ayer estuvo cerrado todo. Ah, es ayer. Ayer, sí. Hoy día es el día de las compras. Hoy día es, claro, el Black Friday. Ayer era el Thanksgiving. Yo pensé que hoy día también se tomaba como feriado. No, sí, son muy trabajadores los gringos. No, porque aparte y que gastadores, además. yo creo que si han estado buenas las ofertas se lo tiene que haber gastado absolutamente todo. Y un poco más. Estamos en Santiago, el IPSA creciendo un 0,25 y el IXPA también aumentando un 0,22. ¿Qué pasó con el cobre? Terminó la semana en $2.62, 64 centavos la libra de la Bolsa de Metales de Londres, lo que representa, si bien una leve baja con respecto al día de ayer, un 0,2%, igual tuvo una ganancia semanal de 6,9%. Por eso está hoy día el presidente de Codelco, Nelson Pizarro, bien contento al hablar sobre los excedentes que había tenido Codelco en el tercer trimestre, que no logran, ¿no es cierto?, hacer frente. Pobres en todo caso. Pero no logra revertir la tendencia negativa, pero acorta la brecha entre los excedentes negativos que tenga Codelco. ¿Qué pasó con el dólar? Alcanzó los 6,79,8, es decir, un avance semanal de $1. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede seguir o nos puede escribir a través de Twitter, @InfinitaFM. Economía global. Bueno. Tenemos algunas cifras que vienen de Japón. Hoy día salió el IPC, Sí. salió por lo menos el que no es subyacente del terreno negativo, lo cual es un indicador, pero la inflación subyacente se mantiene con tasas negativas. Y un poco también hay un análisis del efecto Trump, porque las bolsas, la bolsa de Tokio ha presentado las últimas semanas efectos positivos. Le sumo otro dato para que entres en el análisis, Alejandro, que fíjate que hoy día salía que Tokio y ya inicia el diseño de un agresivo plan para convertirse en el centro financiero mundial. Quiere desplazar a Londres y Hong Kong. Bueno, por lo menos algunas posibilidades tienen, yo creo. Sí, interesante. Lo del Nikkei yo creo que tiene que ver directamente con la devaluación que ha tenido el yen en las últimas semanas respecto del dólar, y eso porque hay muchas empresas que cotizan en bolsa que son exportadoras y por lo tanto un yen más débil
los beneficia. Así es que esa evolución es razonable, es explicable, no hay mucho problema. Lo del cobre es algo que no tiene mucha explicación. O sea, tiene explicación, pero no está muy claro cuánto puede durar, porque aparentemente la razón por la cual el precio del cobre ha subido, y de una manera que sorprendió a todo el mundo por la magnitud y por el momento, es que son los chinos que están comprando el metal, siendo ellos los principales consumidores del mundo, en previsión de lo que pueda suceder con la economía mundial hacia adelante, por un lado, y por otro, para invertir los recursos que están obteniendo de la liquidación de los bonos norteamericanos que tienen. Entonces aquí hay dos efectos. La subida de tasa en Estados Unidos fuerte, y que por lo mismo se replicó a los otros mercados desarrollados, y en el mercado chileno también. La subida de tasas, digo, tiene que ver con la subida del precio del cobre, porque son los mismos que están operando en los dos mercados, los chinos. Ahora, ¿cuál es la lectura de esto? Bueno, la lectura es que las amenazas que hizo el candidato Trump y que probablemente lleve a la práctica el presidente Trump en el futuro próximo, de imponer restricciones comerciales a los chinos, se está encontrando con una advertencia. Usted hace eso y yo le llevo la tasa de interés a donde le va a molestar mucho. Entonces hay aquí una situación de geopolítica económica. Un gallito bastante solapado. Eso es muy interesante lo que está sucediendo, porque en realidad los políticos norteamericanos que tienen un poquito de criterio y más que el presidente electo, se dan cuenta que si trata de llevar a la práctica sus amenazas de campaña, les va a ir mal. Mira qué interesante ese análisis, Alejandro, y obviamente que también demuestra un poco la manera, es una manera de presionar elegante que están teniendo los chinos en este minuto. Bueno, lo interesante aquí es que Estados Unidos está aprendiendo o va a aprender a ver lo que se siente ser deudor. Es verdad. Porque si no fueran deudores, como lo son, no estarían con este riesgo, con esta amenaza. Y fíjate que dicen que también con la era Trump, ¿no es cierto?, con todo lo que quiere al bajar los impuestos, al hacer una gran inversión en infraestructura, Estados Unidos se endeudaría aún más. Bueno, esa es una política o una propuesta de política que es bastante descabellada, la verdad. O sea, bajar impuestos más de lo que incluso los más fervientes partidarios de bajar impuestos quieren, por un lado, y además subir el gasto, es una barbaridad, especialmente en un momento en que la economía norteamericana no lo necesita. La infraestructura está en mal estado, sí, pero la economía norteamericana no necesita un impulso fiscal en este minuto. Está con pleno empleo, ha estado creciendo a tasas que, si bien no son satisfactorias, el problema de fondo ahí es el de la productividad, no el de falta de demanda, y por lo tanto lo que se espera lo que está ocurriendo hoy día, la interpretación que se hace en el mercado respecto de estos anuncios que se hicieron en la campaña, es que, bueno, efectivamente hay una política fiscal más agresiva. Eso en parte también ayudó a subir las tasas de interés, ha subido las expectativas de inflación y ha ratificado la perspectiva de que el próximo 14 de diciembre la Reserva Federal va a subir la tasa de política monetaria por segunda vez en este ciclo, y que ese proceso se va a repetir tal vez un par de veces durante el año próximo. Entonces, bueno, eso lo dijo Janet Yellen durante esta semana, sí. Al analizar los indicadores, al hacer esta exposición de cómo está la economía estadounidense. Hay minutas también que se dieron a conocer esta semana que van en la línea de lo que tú me estás comentando, Alejandro. Bueno, yo creo que ahí está un poco la disyuntiva y los desafíos de cuánto va a concretar el ahora presidente electo, pero después presidente en ejercicio, Donald Trump, con respecto a lo que prometió en campaña. Tú dices, una alerta roja es el tema chino. Sí. Y fíjate que no solo está en lo que puede hacer ellos con la deuda, sino que qué pasa con muchas empresas muy importantes en Estados Unidos, como Apple, por ejemplo, que tiene la mayoría de su producción de China. Así es. ¿Cómo le va a pegar eso a las tecnológicas en Estados Unidos? Así es. Yo creo que esta mirada, que en alguna medida existe también en otras partes del mundo desarrollado,
de que cerrando la economía van a recuperar las industrias manufactureras que perdieron en los últimos 30 años, es una ilusión por una parte y refleja una incomprensión absoluta de cómo está funcionando el mundo hoy día, porque hoy la tecnología, las ideas se están creando en Silicon Valley y en otros lugares similares en Estados Unidos y en otras partes, pero la manufactura se está produciendo en diversos otros lugares en el mundo. O sea, se está aprovechando ventajas comparativas, se está aprovechando la mejoría en la disponibilidad de información, las cadenas de valor se están diversificando mucho. Entonces, es absurdo pretender, lo mismo el problema que podrían tener los mexicanos, que si Trump... Las automotrices estadounidenses por ejemplo, también. el caso de las automotrices, ellos no pueden volver a fabricar los autos en Estados Unidos. Necesitan la mano de obra barata de México para hacerlo. Y fíjate que ahí también hay una doble lectura, Alejandro, porque si bien Donald Trump prometió, ¿no es cierto?, devolver el orgullo al trabajador estadounidense, uno ve que la tecnología va tendiente a una cada vez mayor automatización de los procesos. Así es. Es decir, si la industria manufacturera funciona cada vez más automatizada, es decir, requiere menos personas. Así es. Y cuando Donald Trump habla de aumentar los salarios de los estadounidenses, ¿qué pasa con eso? Ahí está la disyuntiva. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Entre contratar más gente a salarios más altos o automatizar los procesos? No, efectivamente. Yo creo que hoy día ya es una realidad que hay fábricas que están absolutamente robotizadas y que utilizan una fracción muy pequeña de la mano de obra que utilizaban en el pasado. Entonces yo creo que el objetivo de la política económica debería ser más bien el reentrenamiento en habilidades que les sirvan a la gente para reinsertarse en el mercado del trabajo, por una parte, y reinsertarse además psicológicamente, porque obviamente las condiciones van a ser distintas, están siendo distintas. Eso efectivamente es una de las causas que ha generado este reclamo masivo del hombre medio norteamericano y en otras partes también. Con el Brexit hay un poco la misma cosa por detrás, respecto de que los salarios están estancados hace muchos años, que los aumentos de ingresos se han concentrado en los grupos de ingresos más altos, por otro lado. Entonces hay una situación que es compleja, pero que no se resuelve. Nunca se resolvió de esa manera adecuadamente, pero ahora menos que nunca con la política proteccionista o la política de cerrar la economía y de lidiar con la fantasía de que podemos ser autosuficientes. Es algo que simplemente no es cierto. Y fíjate que también eso no es consistente con lo que dicen los análisis, los estudios económicos que hablan, por ejemplo, desde lo que ha sido la economía mundial en los últimos 50 años y cómo el comercio ha sido un promotor esencial de la economía en el mundo, es decir, duplica el producto de cada país, el comercio mundial, y ha sido un promotor de la riqueza de los países. Bueno, veamos nosotros mismos, como en Chile. Así es. ¿Qué haríamos nosotros si no comerciáramos hacia el exterior? Tenemos una población de 17 millones de habitantes, tenemos un mercado muy chico, entonces si no miramos para afuera y no ponemos nuestros productos o servicios fuera de nuestra frontera, no podríamos estar creciendo. Imagínate, creceríamos menos del 2%, que ya es malo. Así es. Ahora, lo otro que hay que tener presente es que en los últimos 25 años, digamos desde fines de los 80, comienzos de los 90, cuando se producen dos fenómenos. Uno, la caída de los socialismos reales, que permite que todos esos países y esas economías que estaban aisladas del mundo occidental se integren. Y además comienzan las reformas en China a comienzos de los años 90, que también integran a China al resto del mundo. Eso ha provocado un cambio brutal, por una parte. Y por otro lado, lo que Estados Unidos tiene que darse cuenta es que, si bien sigue siendo la potencia mundial, sigue siendo el país militarmente más poderoso, la economía más poderosa del mundo, hoy día su poder es, por decirlo en términos simples, la mitad del que era hace 30 o 40 años. Porque hoy día la economía norteamericana representa el 17-18% del PIB mundial y llegó a representar en algún minuto el 35, el 40%. O sea, no tiene tampoco la capacidad de imponer sobre el resto del mundo
como lo hacía en el pasado. Es totalmente distinto. ¿Te acuerdas que antes era como casi ciencia ficción cuando se hablaba del poderío amarillo? ¿Te acuerdas? Sí. Habían libros que se hablaba del poderío amarillo que iba a dominar el mundo. Y perdón, ya está aquí, ya hace rato. Llegó ya. Llegó ya hace rato. Por eso que nosotros también lo hemos comentado en este programa, Alejandro, que es minuto en que los occidentales un poco se abran a lo que significa una cultura distinta, pero una cultura que está rugiendo a nivel mundial. Bueno, estamos simplemente repitiendo la historia. China fue La China imperial. la economía más poderosa del mundo hasta el siglo XVII o XVI. Y era el 60% del PIB mundial de la época. Pero acuérdate, ¿por qué Colón descubrió América? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Una nueva vía para llegar a las Indias. ¿Por qué? Porque necesitaban la seda, las especies, todas las cosas del comercio, la ruta de la seda, y precisamente eso es Oriente. Sí. A uno se lo olvida, uno lo tiene que recordar cuando le ayuda a los hijos a estudiar historia. Lo tengo tan fresco como que le tuve que ayudar a mi hijo a estudiar en su prueba de historia. Me parece muy bien. Y lo otro es que este anuncio que ya hizo Donald Trump de que el TPP queda descartado, bueno, la reacción vino ya inmediatamente en la reunión de APEC en Perú la semana pasada. Los países de Asia y afortunadamente los países de América Latina siguen con la mirada en que la integración es la forma a través de la cual se puede alcanzar el desarrollo. Y por lo tanto, yo espero que ya sea el TPP sin Estados Unidos u otro acuerdo también está promoviendo que incluya a China, que está promoviendo un acuerdo también masivo con otros países asiáticos, sea la respuesta o el reemplazo de esto que está dejando a un lado Estados Unidos. Y va a ser en su perjuicio absolutamente, no me cabe la menor duda. Exactamente, eso en cuanto a la economía internacional. Ya son las 2:19, Alejandro, se nos pasó volando la primera parte y yo creo que después vamos a tener que aterrizar en nuestro país. Por supuesto que te voy a preguntar el factor insulsa que llega a la política. Yo sé que no tiene que ver tanto con la economía, pero obviamente que economía y política están totalmente entrelazadas. Pero antes hacemos una pausa. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad nos convierten en un experto. Por eso nos enorgullece haber recibido 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. Ya volvemos. La precisión hace del oso pardo un experto en la pesca de salmones. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad también nos convierte en un experto. Por eso estamos orgullosos de los 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. BCI Asset Management, expertos en inversiones en APB. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón APB, instancia impulsada por LBA Índices y Diario Financiero. Los 5 fondos mutuos BCI fueron galardonados luego de ubicarse entre los de mejor rendimiento ajustado por riesgo en sus categorías y serie APB con cierre al 30 de junio de 2016. Para más información visite www.bci.cl/inversiones. Son las 2:21, seguimos haciendo esta mirada financiera de día viernes junto a Alejandro Fernández, socio de Géminis. Volvamos a nivel local. Bueno, solo consignar algunos datos. Ya hablamos lo del tema de Codelco, que anotaba los excedentes, que tú dijiste que eran un poco no tan importantes. Tenemos también el presupuesto 2017, que la verdad que pasa a tercer trámite constitucional, pero queda pendiente la gratuidad. El Senado rechazó este programa que regula la gratuidad. Es un gallito complejo, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando ya estamos a puertas de una nueva PSU, cuando ya se comienzan a ver las personas que están estudiando cuál va a ser su elección para el futuro universitario. Complicado. Y considerando que el presupuesto tiene que estar aprobado para el miércoles. Exactamente, está complicado. Está muy complicado, complicado sí. El panorama. Sí, ahora yo creo que tal vez ha estado complicado hace mucho tiempo todo aquí, pero tal vez la parte que falta completar de la historia que contábamos antes del cobre y las tasas de interés en Estados Unidos es la otra parte, la parte interna, que es la del precio del cobre y el tipo de cambio, ¿no es cierto? Que el precio del cobre normalmente cuando sube induce una baja en el tipo de cambio y viceversa. Y eso es algo que no ha ocurrido, un alza sorprendente, increíble en el precio del cobre, que además si uno lo corrige por el valor del dólar, o sea, por el dólar real, está
en $3.30. O sea, es un precio altísimo el que hemos estado viendo en los últimos días. Y sin embargo, el tipo de cambio que debiera estar 30 o 40 pesos más abajo donde está, a raíz de esta alza en el precio del cobre, no se movió prácticamente nada cuando se produjo este incremento. Entonces, yo la verdad es que ahí sí que no tengo una explicación, pero es un puzzle, porque creo que o el precio del cobre va a bajar, y probablemente va a bajar cuando termine la actividad especuladora de los chinos, pero de todas maneras el tipo de cambio tiene que bajar. Yo creo que yo no creo que sea cierto que si no fuera por la subida del cobre, el tipo de cambio estaría en 700 o más de 700. Pero no hay ninguna razón para que eso Eres sea de los así. disidentes, porque la mayoría dice que con el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, que el precio más o menos de trayectoria es 6.80. Pero si la tasa de interés hoy día en Estados Unidos está en el mismo nivel que tenía hace un año. Entonces, ¿Y cuál es la explicación que tú ves? bueno, yo creo que hay algo que está faltando aquí en el análisis, pero yo creo que hay gente que está haciendo pérdida muy grande. Hay distintos mercados que se han visto muy fuertemente afectados por estos saltos, de los bonos en particular, ha habido pérdidas brutales ahí. Y en el caso del tipo de cambio, yo creo que simplemente la expectativa era que el dólar siguiera subiendo. Y no ocurrió, entonces están las posiciones ahí. Y yo creo que de repente se van a tener que empezar a liquidar y vamos a ver una baja en el tipo de cambio, tal vez 15 pesos, 20 pesos, en la medida que el precio del cobre mantenga parte de la ganancia que ha tenido en estas últimas semanas. No digo que necesariamente todo, porque me cuesta creer que se mantenga tan alto, pero si mantiene una parte, digamos, se estabiliza en 2.40, 2.50, podemos ver un tipo de cambio fácilmente 15 o 20 pesos más bajo donde está hoy día. Entonces, esa parte está extraña, esa parte está difícil de entender. Y también está difícil de entender el presupuesto, que le quedan pocos días para ser aprobado. Bueno, y está complejo este muñequeo. Eso yo diría que casi no es sorpresa, porque cuando hay un gobierno que está debilitado, cuando su propia coalición no lo apoya, y hemos visto numerosos ejemplos de eso en las últimas semanas, no es raro que el presupuesto encuentre dificultades para ser aprobado. Basta recordar lo que ocurrió con el reajuste del salario de los empleados públicos, por ejemplo, que fue un bochorno. Exacto, la tercera la vencida, como se dice. Claro, entonces yo creo que finalmente el presupuesto se va a terminar aprobando, porque sería muy grave que no se aprobara. Pero, bueno, de hecho... ¿Qué pasa si un presupuesto no se aprueba? ¿Se sigue con el del año anterior? No, queda vigente la propuesta del gobierno. Ah, perfecto. El proyecto de ley de presupuesto es el que queda como ley de presupuesto para el año que viene. Así es que, de ese punto de vista, el Congreso sería muy miope, muy torpe en no aprobar el proyecto con las reformas que se le han hecho, los ajustes que se han producido, porque si no, simplemente todo vuelve atrás y se aprueba automáticamente el proyecto de ley de presupuesto, lo que me parece muy bien por lo demás. Recordemos que hubo una guerra civil en Chile por el tema de falta de aprobación del presupuesto, el año 1891. Mira, no me acordaba. Bueno, el presidente Balmaceda hizo lo que tú mencionaste que podía pasar, que es, bueno, dijo, no tengo presupuesto, no quiero llamar, además ese fue el problema, no quiero llamar a sesiones extraordinarias al Congreso porque me van a empezar a votar los ministros. O sea, la revolución del 91 es precisamente por el presupuesto. O sea, bueno, ese fue el hecho formal que justificó el levantamiento del Congreso, porque el presidente Balmaceda entró en una ilegalidad absoluta al decir, bueno, ya que no tengo presupuesto, sigue vigente el del año pasado. Y eso era completamente ilegal. Entonces, y él tenía la facultad de llamar al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir la ley de presupuesto. Pero en esas circunstancias él ya no podía cerrar los debates. Mientras el Congreso estuviera discutiendo distintos temas, no podía terminar la sesión y le iban a hacer la vida imposible, como se le habían estado haciendo efectivamente. Entonces, bueno, a partir de ahí se produjo la guerra civil finalmente. Bueno, esperemos que no se produzca la guerra civil y que lleguemos a un presupuesto aprobado. Pero ya nos quedan 3 minutos y me gustaría hacer esta política ficción o política económica. Hemos hablado sobre lo que está pasando a nivel local, la irrupción de distintos candidatos. No lo había conversado contigo. Esta semana se produjo el aterrizaje de José Miguel Insulza. Mañana va a ser muy importante este congreso que tiene el Partido Socialista, sobre todo ante un
un no repunte de Ricardo Lagos en las encuestas. La verdad que ha seguido más o menos en el 5%. Tenemos la irrupción de Alejandro Guiller como una figura que está ganando adeptos. Sí, ahora el tema es más complicado porque resulta que, bueno, Guille es independiente, está apoyado por el Partido Radical y por lo tanto, si todo funciona sin sorpresas, él debiera estar en la primaria que la nueva mayoría va a hacer en algún momento durante el próximo año. El tema está en que a esa primaria el PPD tiene que llegar con un candidato que debería ser Ricardo Lagos, pero todavía no lo elige. El PS tiene que llegar con un candidato y resulta que tiene 3. Entonces está Ricardo Lagos, que tiene doble militancia, ¿no es cierto? Está Atria y está Insulza, que es una sorpresa. Yo creo que Insulza aparentemente esperaba ser ministro cuando se produjo el último ajuste, con amplios poderes. Ese sueño no se le materializó, entonces decidió entrar a la carrera presidencial, pero un tanto curioso porque es, para el observador externo, es básicamente el mismo producto que el candidato Lagos. O sea, se van a pelear el mismo subconjunto de votantes dentro del Partido Socialista. Y por lo tanto, a lo mejor está apelando a... es más joven Insulza que Lagos, y eso es lo que dicen, que le está quitando o le ha quitado adeptos o no le ha logrado hacer resurgir con mayor fuerza a Ricardo Lagos. Yo creo que el tema de edad puede influir en algo, pero básicamente yo creo que Lagos ha sido víctima de una campaña de la extrema izquierda muy dura, que no lo quiere como candidato porque sabe que no lo puede manejar. Entonces yo creo que ellos están tratando de torpedear su opción presidencial por todos los medios, y de ese punto de vista la candidatura de Insulza los ayuda porque le complica a Lagos que sea el abanderado del Partido Socialista, cosa que parecía bastante probable, porque lo de Atria era más bien un saludo a la bandera, una cosa más bien simbólica, que no es percibido como muy socialista dentro del partido tampoco, que tiene pocos años de militancia, o sea, no luchó contra la dictadura, o sea, es un tipo que está que no tiene los méritos para ser candidato al Partido Socialista. Entonces, lo de Insulza realmente viene a complicar al partido, desde luego, porque tienen aquí estos dos candidatos que pueden generar una división al interior del conglomerado, y para Lagos es muy malo porque se le hace más difícil todavía la posibilidad de llegar a la primaria siquiera. O sea, ese es hoy día su objetivo, sobrevivir a estas luchas intestinas de los partidos cercanos a él para poder llegar a la primaria, donde probablemente podría ganar, porque yo creo que a estas alturas la DC no va a tener candidato y va a optar por apoyarlo a él. Pero si no llega a la primaria, no va a poder ser. Complejo el panorama. Bien complejo. Próxima semana, ya son las 2:30. Próxima semana, ¿qué se viene? El martes los datos sectoriales de Chile, del INE, nos van a permitir estimar el IMASEC de octubre. ¿Cuál es tu estimación del IMASEC? Todavía no. Alrededor de 1. ¿1? Alrededor de 1. Hay 2 días hábiles menos, eso lo afecta. El miércoles tenemos el empleo. El viernes la minuta de la reunión de política monetaria de noviembre. Y además tenemos la primera revisión del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre. Tenemos el empleo, tenemos ingresos personales y el consumo en Estados Unidos, y el fin de la próxima semana tenemos el referéndum en Italia, Ital Brexit. el Ital Brexit, que aparentemente lo va a perder Renzi, pero no debiera necesariamente llevar a problemas mayores. O sea, si es que él decide renunciar, efectivamente eso puede ser complicado. Bueno, una semana llena de noticias, llena de cifras. Estaremos muchos comentando, datos, sí, por supuesto, aquí en Mirada Financiera. Que tenga un excelente fin de semana, Alejandro. Muchas gracias por venir, tú también. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.